Estamos entrevistando al doctor Nelson Brown, investigador del Centro de Investigaciones Médicas de nuestra universidad. Nelson, a propósito de que estamos en la sala de cultivos, nos gustaría que nos contaras qué líneas de investigación están desarrollando ustedes actualmente. Bueno, nosotros desarrollamos varias líneas de investigación. La línea de investigación, más importante está relacionada con el rol que juega una proteína y se llama ciclina D1, que es una proteína, un regulador del ciclo celular y que se encuentra sobreexpresada, o sea, se encuentra sobreproducida en muchos tipos de tumores humanos. El rol que juega esta proteína en procesos que se encuentran también alterados en cáncer como autofagia y envejecimiento celular. Para esto utilizamos varios modelos. El modelo preferido que estamos utilizando ahora es el modelo in vitro, o sea, nosotros cultivamos células, por ejemplo, células mamarias o células de origen gástrico que posteriormente las analizamos. Y por eso que tenemos acá una campana de cultivo en donde se realiza el proceso de manipulación de las células, ¿ya? Estas células... Disculpa que interrumpa, estoy pensando en la teleaudiencia. ¿Qué características tiene que tener en los medios, qué condiciones requieren estas células para poder desarrollarse, multiplicarse in vitro? Bueno, cada una de estas células tiene requerimientos especiales en términos de los medios de cultivo que se utilizan. Ya son medios que a través de los años se han ido caracterizando, que tienen una composición en sales, tienen un pH, un grado de acidez característico, y a ese medio se le suplementan todos los factores necesarios para que la célula se pueda crecer y dividirse en el plato de cultivo. Por ejemplo, ¿requiere las típicas macromoléculas como carbohidratos, proteínas, lípidos? Exactamente, requiere todos esos factores, más factores que son importantes para el crecimiento de ese tipo particular de célula. Por ejemplo, factores de crecimiento, o sea, hormonas o proteínas que son importantes para gatillar el crecimiento de esas células in vitro, ¿ya? Además, estas células normalmente requieren suero, ¿ya? Que es básicamente una fuente de factores de crecimiento y factores tróficos, ¿ya? Para estas células. Y a propósito de la proteína que nombraba, ciclina D1, ¿de qué manera, en forma muy simple, participa en esa regulación del ciclo celular y de qué manera favorece el desarrollo de un cáncer? La ciclina D1 es una proteína que participa en la transición del ciclo celular desde una fase que llamamos G1, que es la fase del ciclo celular en el cual la célula crece, ¿ya? Hacia la fase S, que es la fase del ciclo celular en el cual la célula comienza a dividir, a duplicar su DNA, ¿ya? En anticipación para dividirse, ¿ya? Para dividirse completamente. Entonces, ciclina D1 es una proteína que lo que hace es promover este proceso de transición entre G1 y S. Y por lo tanto, una sobreexpresión de esta proteína lo que hace es promover la constante división de la célula, que es una característica fundamental del cáncer, ¿ya? Las células cancerosas se dividen constantemente y son refractarias o no le hacen caso, por decirlo así, a las señales externas, ¿ya? Por lo tanto, ciclina D1 se ha visto que está sobreexpresada, o sea, sobreproducida en muchos tipos de cánceres, particularmente, por ejemplo, en más del 50% de los cánceres de mama. Por ejemplo. Sí, mira qué interesante. Mencionabas hace unos minutos que el envejecimiento celular tenía alguna participación. ¿De qué manera eso se explica? Bueno, cuando el envejecimiento celular se define como justamente una salida permanente de la célula del ciclo celular, o sea, la célula deja de dividirse, ¿ya? Pero es un proceso
que a diferencia de otros tipos de salida del ciclo celular, es un proceso constante y estable. La célula no vuelve a dividirse nunca más, ¿ya? Ahora, nosotros hemos visto, por ejemplo, que cuando uno disminuye, uno bloquea, por ejemplo, ciclina de 1 o disminuye su expresión, la célula entra en este proceso de envejecimiento celular. Ahora, ¿por qué es tan relevante el envejecimiento celular en cáncer? Bueno, sabemos que obviamente las células cancerosas tienen que de alguna manera quebrantar el proceso de envejecimiento celular para poder dividirse. Ya durante el proceso de desarrollo de un cáncer, el proceso de envejecimiento celular está, por decirlo así, reducido en células cancerosas. En esta oportunidad querría consultarte, Nelson, sobre las estrategias generales que existen para tratamiento de cáncer. Bueno, tradicionalmente el cáncer se ha tratado de manera bastante general a través de tres estrategias. Una es la cirugía, fundamentalmente para los tipos de cánceres sólidos, fundamentalmente. ¿Ya? La otra es la quimioterapia, ¿ya? Y la tercera es la radioterapia, ¿ya? Quimioterapia en la quimioterapia se utiliza un conjunto de sustancias que lo que hacen básicamente es matar, por decirlo así, las células cancerosas o que están activamente proliferando, ¿ya? El problema con la quimioterapia obviamente es que no solamente mata a las células cancerosas, sino que otras células que están activamente proliferando en el organismo, fundamentalmente las células de la médula ósea, las células del tubo digestivo, y de ahí radica, digamos, la inespecificidad de estas drogas, ¿ya? Y la alta toxicidad de ellas, ¿ya? A propósito de esto que mencionabas tú, que la quimioterapia puede también dañar células normales que están en proliferación, algunas estrategias que se han usado en los últimos años apuntan a usar anticuerpos monoclonales humanizados, sí, que están dirigidos contra algunos, voy a decir, marcadores para nuestra audiencia, que están solamente en las células neoplásicas. ¿Cómo va eso? Esa es la gran promesa de la investigación en cáncer, es, como tú dices, buscar marcadores que estén solamente presentes en la célula cancerosa y no en la célula normal, de tal manera de desarrollar terapias que vayan dirigidas a esos marcadores para matar la célula cancerosa en forma específica, ¿ya? Y existen ciertamente algunos ejemplos de éxito, aunque todavía no se ha cosechado lo que en algún momento se había esperado, ¿ya? Pero existen algunos éxitos, y entre ellos está, por ejemplo, como tú dices, anticuerpos monoclonales que están dirigidos contra un receptor que se sobreexpresa en la superficie de las células de algunos tipos de células cancerosas de origen mamario, ¿ya? Lo que hace básicamente el anticuerpo es que al unirse gatilla una respuesta a veces inflamatoria o a veces simplemente gatilla el proceso de apoptosis en estas células. A propósito que usaste el concepto de apoptosis, ¿qué puede entenderse en forma simple sobre el proceso de apoptosis? La apoptosis es la muerte celular programada de una célula, ¿ya? A diferencia de otros tipos de muerte, ¿ya? En el cual la célula gasta energía, o sea, muere de forma activa, ¿ya? Y es la manera en que la célula, la manera en que, por ejemplo, ocurren los procesos de remodelamiento durante el desarrollo embrionario, etc., ¿ya? Y se ha visto, por ejemplo, que la apoptosis, que obviamente es un tipo de muerte celular, está de alguna manera inhibida o está reprimida en las células cancerosas. Las células cancerosas, por decirlo así, son capaces de sobrepasar el proceso de apoptosis,
¿ya? A través de varios mecanismos, ¿ya? Muchos de ellos bastante complejos, son capaces de inhibir el proceso de apoptosis. A propósito del laboratorio en que estamos en el laboratorio de fluorescencia. Desde el punto de vista metodológico, siendo la fluorescencia, la inmunofluorescencia en algunos casos, importante para efectos de ir avanzando en ciertos resultados de laboratorio y diagnósticos también. En este caso particular, este es un microscopio de fluorescencia, en el cual tenemos aquí algunas imágenes y yo entiendo que se requiere para poder visualizar allí estas imágenes la participación de un fluorocromo, que puede ser distinto, ¿verdad? Sí. En este caso, ¿qué fluorocromo, qué sustancia permite que estas células se vean de color verde? En este caso estamos utilizando un anticuerpo, ¿ya? Un anticuerpo que lo que hace es reconocer una estructura particular dentro de la célula, y en este caso estamos utilizando un anticuerpo que reconoce un antígeno de la mitocondria, ¿ya? Y lo que vemos, este anticuerpo se une a la mitocondria, y sobre ese anticuerpo, que lo llamamos anticuerpo primario, se une un anticuerpo secundario que está unido a una sustancia que florece, en este caso que florece de color verde, ¿ya? Y eso nos permite a nosotros ver la localización de estructuras específicas, en este caso la mitocondria, pero en otros casos otros tipos de estructuras a nivel celular, ¿ya? Y la combinación de varios colores nos puede dar un indicio de la localización de varias estructuras al interior de la célula en forma simultánea, ¿ya? Por lo tanto, es una herramienta muy poderosa para nosotros. Aprovechemos esta oportunidad para comentarle a los telespectadores que en términos generales existe una microscopía llamada óptica, que es un microscopio parecido a esto, pero que no utiliza fluorocromos, y que en las cuales las células pueden observarse sin teñir o teñidas con algunos colorantes. Básicamente, por ejemplo, las biopsias se utilizan con un colorante determinado. En este caso, como decía Nelson, las células son marcadas con unos anticuerpos que están unidos a unos fluorocromos, y lo otro podría ser la microscopía electrónica, ¿verdad? Exactamente. Y que ahí hay de dos tipos. ¿Tú puedes comentar brevemente? Bueno, existe microscopía electrónica de barrido, ¿ya? Y microscopía electrónica de transmisión. ¿Y qué diferencia hay entre en términos generales, por cierto? En términos generales, la microscopía de barrido permite visualizar superficies celulares, ¿ya? Y está basada en la capacidad que tenemos de, por decirlo así, de introducir un sombreamiento de la superficie, y eso se traduce en que uno puede ver estructuras tridimensionales con bastante nitidez, ¿ya? ¿Y la de transmisión? En la de transmisión, lo que se hace es cortar el tejido o la muestra en secciones muy finas, ¿ya? Y lo que hace básicamente el microscopio electrónico de transmisión es transmitir un flujo de electrones a través de la muestra, y eso también se va a traducir en imágenes, esta vez imágenes intracelulares bastante detalladas, ¿ya? Del orden, uno puede amplificar la imagen en el orden de las 450.000 veces o incluso 1.000.000 de veces. Solo para ir acercando al televidente a este mundo microscópico, una célula tipo, ¿qué tamaño tiene? Una célula tipo tiene... Vamos a ayudarle al televidente un poco. Claro. Si separamos un centímetro, vamos a un milímetro. De ese milímetro, si lo separamos en 1000 veces, hay una micra. Exactamente. ¿Sí? ¿Cuántas micras? Un milímetro lo dividimos en 1000 veces, es una micra. Una célula tipo, ¿cuántas micras aproximadamente? Una célula tipo promedio, si habláramos de un promedio, probablemente entre 7 y 20 micras, ¿ya?
Ahora, dentro del organismo existen células que son mucho más grandes que eso. Por ejemplo, un macrófago puede tener hasta 50 micras, ¿ya? Pero básicamente el promedio probablemente será entre 10 y 20 micras de diámetro, una célula normal. Como antecedente, y a propósito que soy más cercano a la hematología, les comento a los telespectadores que un glóbulo rojo, esos que andan en la sangre por algunos millones, tiene alrededor de 7 micras, 7 a 8 micras. Estamos en otra sección de su laboratorio y para comenzar quería consultarte, Nelson, Sí. ¿Qué importancia tiene contar en un laboratorio de investigación con un freezer que llegue a congelar a menos 80 grados? Bueno, la verdad es que es fundamental tener un equipo con estas capacidades. Muchas de las muestras que nosotros utilizamos, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con tejidos ya de origen humano. Para conservarlos adecuadamente debemos primero congelarlos en nitrógeno líquido y posteriormente almacenarlos a menos 80 grados. Muchos tipos de... nosotros también trabajamos con bacterias, ¿ya? Que las utilizamos para los procesos para distintos procesos, por ejemplo, para el clonamiento de plamidios, etc. ¿Ya? Y esas bacterias también tienen que estar a menos 80 grados, de otra manera no podrían sobrevivir en el ambiente. Estamos aquí con otro equipamiento importante en un laboratorio de investigación en estos tiempos, y se trata de un equipo que permite amplificar una reacción en cadena y que tiene que ver con ácido nucleico, con el ADN. Y es un equipo de tipo especial para este tipo de trabajo. ¿Qué tipo de reacciones realizan aquí ustedes? ¿Por qué tienen este equipo? Bueno, como tú bien decías, es un equipo que permite amplificar trozos de DNA en forma cuantitativa, ¿ya? A diferencia de los equipos más antiguos, en este tipo de equipos podemos observar la expresión, por ejemplo, de un gen ya en forma cuantitativa y en tiempo real, ¿ya? Por eso es tan importante en casi todos los estudios que nosotros realizamos contar con un equipo con estas cualidades, ¿ya? Porque nos permite, por ejemplo, observar en tiempo real la expresión de algunos genes en los cuales nosotros estamos interesados, ¿ya? Nelson, algunas de las líneas de trabajo en las que ustedes están pensando un poco en la proyección en el tiempo, ¿cuál podría ser el aporte o cómo pretenden aportar al conocimiento en las eventuales nuevas estrategias de tratamiento contra el cáncer? Bueno, yo te había mencionado que nosotros trabajamos con esta ciclina D1, ¿ya? Y ciclina D1 es una proteína que, en teoría, si nosotros logramos suprimir su actividad, ¿ya? Ahí tendríamos una posibilidad de desarrollar una droga contra el cáncer. De hecho, ya existen en el mercado ciertas drogas que pueden inhibir la actividad de ciclina D1. Pero más importante que eso, porque eso ya está, por decirlo así, está desarrollándose fundamentalmente en Estados Unidos, nosotros descubrimos que la inhibición de ciclina D1 o la inhibición de la actividad de ciclina D1 conlleva al aumento de un proceso que se llama autofagia, y la autofagia es un proceso que la célula pone en marcha como mecanismo de adaptación, ¿ya? Es decir, las células cancerosas que están siendo tratadas con este inhibidor de ciclina D1 podrían eventualmente resurgir a través de este proceso adaptativo de autofagia. Por lo tanto, nosotros estamos interesados en bloquear el proceso de autofagia como mecanismo para que la célula no pueda resurgir en el futuro, ¿ya? Y en ese sentido es una línea relativamente novedosa, ¿ya?
que nos permitiría, por ejemplo, tratar pacientes con inhibidores de ciclina D1 y probablemente con inhibidores de autofagia simultáneamente, ¿ya? Y así evitar el resurgimiento de los tumores en el paciente. Bien, Nelson, estamos concluyendo la entrevista. Te agradezco que nos hayas recibido como Campus TV en tu laboratorio. Sin duda que los hallazgos, los resultados que están teniendo seguramente van a ser muy promisorios en esta lucha contra el cáncer. Te agradezco nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Junto a las enfermedades cardiovasculares, el cáncer es una de las causas de mayor mortalidad en nuestros tiempos, tanto en Chile como en el mundo. Por eso hemos entrevistado al doctor Nelson Brown, investigador en el tema en la Escuela de Medicina de nuestra universidad. Así estamos finalizando el capítulo número 2 de nuestro programa Más Conocimiento en Campus TV, la televisión digital de la región del Maule.